Bienvenidos sean a este primer episodio, el cual estoy muy emocionado de comenzar a producir y la verdad espero que sea de su agrado, espero que sea un proyecto interesante para ustedes tanto como lo ha sido para mí. Entonces, sin más por el momento, comencemos. Nace en Skopje, Albania, el 26 de agosto de 1910, quien fuese conocida como Goncha Agnes, misma que años más tarde adoptaría el nombre de Teresa de Calcuta, en honor a Santa Teresa de Lisieux, patrona de los misioneros. Bueno, esta mujer, Goncha, o Teresa, después de 20 años de enseñar en un convento en Irlanda, quiso dedicarse a ayudar a los enfermos y pobres de la ciudad de Calcuta. Tras ello, fue fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en el 50 y dedicó prácticamente 45 años al servicio de los más necesitados, enfermos, huérfanos y moribundos. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el 79 por el trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia. En esta ocasión, cuando recibe el premio, rehúsa asistir al banquete ceremonial, prefiere pasar, no asistió. También el dinero que recibió como parte del premio, $192,000, solicitó que fueran donados a los pobres de la India. Se le cuestionó en el momento de la entrega del premio qué es lo que se podía hacer para promover la paz mundial, a lo que ella respondió: ve a casa y ama a tu familia, lo cual sin duda pues se traduce a que para ella el núcleo familiar era donde se moldean los valores, usos y costumbres de cada persona, mismos que han de exponer ante la sociedad. Por ello, una familia amorosa y de buenas costumbres formará ciudadanos de bien. Pues bueno, citando a la Fuente del Vaticano con respecto al origen de la vocación de la Madre Teresa, esta dice textualmente: durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su inspiración, su llamada dentro de la llamada. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón, y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor, que irradiasen a las almas su amor. Ven y sé mi luz, Jesús le suplicó. No puedo ir solo, le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Pasaron casi 2 años de pruebas y discernimiento antes de que la Madre Teresa recibiera el permiso para comenzar su labor. El 17 de agosto del 48 se vistió por vez primera con el sari blanco orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los pobres. Después de un breve curso con las hermanas médicas misioneras de Patna, Madre Teresa volvió a Calcuta, donde encontró alojamiento temporal con las hermanitas de los pobres. El 21 de diciembre va por vez primera a los barrios pobres, visitó a las familias, lavó las heridas de algunos niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús en la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en los no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba. Después de algunos meses, comenzaron a unirse a ella una a una sus antiguas alumnas. Pues bien, es algo digno de analizarse. Yo creo que me voy a regresar un poquito. Estamos hablando de que su fe hasta... No sé si sea como tal que ella lo haya dicho textualmente, que ella
tuvo locuciones en las que hablaba y recibía información de Jesús, o si es nada más un adorno por parte del Vaticano para contar la historia, que no me extrañaría para nada. Pero es interesante, ¿no? Que desde el hecho de decir, plantearse en una postura como creyente, decir, ¿sabes qué? Es que ya habló directamente con Jesús, con Dios, para que pudiera iniciar su obra, ¿no? Es interesante, es un punto interesante que tal vez no aborde en este podcast, pero en algún otro ya lo haremos. Pues bien, tras la muerte de Teresa de Calcuta, fue beatificada por Juan Pablo II, recibiendo el título de Beata Teresa de Calcuta. Bueno, hasta aquí yo creo que todo mundo tiene una idea general de lo que fue Teresa de Calcuta. Cualquiera puede recordar esa frase emblemática de hay que dar hasta que duela. Pero lamentablemente parece que no era solo lo que se nos enseñó, solo lo que habíamos conocido, sino que hay más de trasfondo. Hay una, no era solo blanco, ¿de acuerdo? No era únicamente un ser de luz pura, emanando bondad. También tenía un lado oscuro, que es lo que en este podcast analizamos mayormente. Y es aquí donde comienza lo interesante de esta historia. Pues desde los 90 hay voces críticas que se alzan en contra de la religiosa, tal y como es el caso del Dr. Arup Chatterjee, su crítico más consciente y autor del libro Mother Teresa, The Untold History, quien además estuvo detrás del documental Hell's Angel del 94 del periodista Christopher Hitchens, el cual expuso por primera vez la otra cara de la monja. Pues citando al propio Arup con respecto al lado oscuro mencionado de esta simbólica mujer, este decía textualmente: ni en Occidente ni en India se quieren oír las voces contrarias, porque nadie quiere saber que su ícono de la compasión, Premio Nobel de la Paz, era una fanática religiosa amiga de dictadores, ricos y corruptos. A los pobres les pidió resignación y los ayudó a morir, pero sin darles cuidado profesional. Pues bien, hasta este punto no se pregunta, ok, ¿a quién apoyó? ¿De quién estás hablando? Pues vamos a tratar de discernir poco a poco de quién se trataba estos personajes que menciona Arup. La religiosa siempre aseguró que no hacía política, pero sin embargo dio su reconocimiento, entre otros, al dictador de Haití, Jean-Claude Duvalier, el cual fue presidente desde la muerte de su padre en el 71 hasta su derrocamiento en el 86. Fue el jefe de Estado más joven de la historia contemporánea, pues asumió el poder con tan solo 19 años de edad. Su gobierno se caracterizó por luchas internas entre miembros de su propia familia y la influencia que su madre ejercía en él, junto con la postración de la economía haitiana, la galopante corrupción y la brutal represión hacia cualquier tipo de disidencia. En enero del 81, Jean-Claude recibió el espaldarazo con la visita de la Madre Teresa, que acudió para recibir la Legión de Honor de manos de este y de su esposa. La visita se desarrolló en un clima de gran cercanía con Michel Duvalier, de quien la religiosa declaró, cito textualmente: nunca había visto entre los pobres y sus jefes de Estado una familiaridad como la que vi con ella. Fue una hermosa lección para mí. Ok, hasta este punto pues no deja de ser una visita político-religiosa como las que suele hacer el Papa a los países en conflicto. Entonces pues continuemos. La Madre Teresa también apoyó el régimen totalitario de Enver Hoxha, el cual fue un jefe de Estado y dictador comunista albanés, dirigente de la República Popular de Albania, desde 1944 hasta su muerte en 1985. Del gobierno de este se ha destacado la defensa férrea del estalinismo, la eliminación de todo tipo de oposición, tanto externa como interna, a través de métodos que incluían la pena de muerte.
el establecimiento de una policía secreta para la represión política de la población y, en sus últimos años, el aislamiento internacional en que Albania quedó sumida. Pues bien, además, la Orden de las Misioneras de la Caridad recibió algunas donaciones que fueron muy criticadas, como las de Charles Keating, que fue encarcelado por el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos a finales de los 80, cuando Keating ingresó en prisión, lejos de devolver el dinero que éste le había entregado, que al menos $1,000,000. La Madre Teresa intercedió ante el tribunal pidiendo misericordia, seguramente apelando a que el fin justifica los medios y que el supuesto destino de beneficencia purgaba el pecado de la procedencia. También hay una anécdota interesante con respecto a este caso de Keating. Por ahí la madre envió una carta al abogado solicitando que tuviera compasión de tanto de Keating como del dinero que había sido entregado, y el abogado le respondió de una manera épica diciéndole que pues, prácticamente ese dinero había sido robado a gente que toda su vida había ahorrado para tenerlo, y que por favor, si de verdad era una religiosa y amante de los pobres, tal y como decía, debía regresar ese dinero, a lo cual la madre pues ya no contestó jamás, ¿verdad? Igual ese dato lo dejaré por ahí en los show notes para que tengan mayor información al respecto. Bien, Chatterjee afirma también que es imposible saber las donaciones que ha recibido la Congregación de las Misioneras de la Caridad, pero asegura que son millones y millones de dólares, apuntando que, cito textualmente, con esa fortuna podría haber ayudado a vivir mejor a los enfermos. Además, considera que Teresa de Calcuta dedicó su vida a expandir el catolicismo más fundamentalista, pregonando el culto al sufrimiento, declarando que, nuevamente cito textualmente, a los moribundos no se les daba ningún analgésico fuerte, incluso en los casos más extremos, y los cuidados no eran profesionales, carecían de la más básica higiene, sufrían condiciones de tortura. Reconociendo que sin duda la situación ha mejorado en los últimos años, pero recalca que todavía es pésima en consideración con los donativos que la orden continúa recibiendo. La Madre Teresa también encabezó la cruzada del Vaticano contra el aborto y los anticonceptivos. En su discurso de aceptación del Nobel, esta declaró que el más grande destructor de la paz hoy es el llanto del inocente niño no nacido. Otros de sus críticos es el cubano estadounidense Henry González, que en el 2008 fue voluntario en sus misiones, en la misión de la India, y declaró: iba a viajar por la India y decidí hacer labor social. La marca de la Madre Teresa era tan fuerte que, aún sin ser religioso, fue lo primero que se me ocurrió. Una vez estando ahí me di cuenta de que se trataba de una violación sistemática a los derechos humanos y de un escándalo financiero. Cuenta que vio cómo las agujas solo eran lavadas con agua para ser usadas de nuevo y que a los enfermos se les daban medicamentos caducados. También el reconocido racionalista Devasis Bhattacharya apunta que la Madre Teresa hacía sufrir a los pobres para poder recibir el amor de Dios. Pero ella nunca esperó, pues cuando estuvo enferma acudió a servicios de salud modernos y costosos. Del primer milagro que le reconoció el Papa Juan Pablo II, el cual era la cura de un tumor a Mónica Besra, aseguran que fue una mentira diseñada. Cito: su tumor no era por cáncer, sino por tuberculosis. Se curó porque le fue diagnosticado y tratado en un hospital. En fin, los críticos de la madre saben que todavía son pocos quienes quieren escucharlos, pero se felicitan de que en los medios empiece a hacerse eco de críticas a la figura de Teresa de Calcuta. El propio González cuestiona que si a las ONG se les exige transparencia y profesionalidad, ¿por qué a las misioneras de la caridad no? Pues a 20 años de la muerte de la Madre Teresa hacen más daño que ayuda. Puntualizando,
queridos miembros del jurado, hasta este momento les he expuesto ya tanto la visión que tiene la Iglesia, para la cual Teresa de Calcuta es una santa, como a la que tienen sus detractores, para los cuales esta no era más que una fanática religiosa con doble moral. Por ello, antes de continuar, quisiera recordarles que en este espacio nos consideramos objetivos, pues no es de nuestro interés hacer ver a la religiosa como un ángel o un demonio. Por el contrario, nuestra búsqueda está en comprender los matices, los puntos medios, tratar de entender el porqué de las acciones de cada personaje desde la perspectiva de su inequívoca e imperfecta humanidad. Ahora bien, analizando lo visto desde la postura mencionada, tenemos lo siguiente. Primero, Teresa de Calcuta, sin lugar a duda, era una ferviente católica. Su fe la convirtió en una fanática de los dogmas, creencias y visiones de su institución. Esto no era ningún secreto y cualquier religioso defenderá las ideas de su doctrina si se casa realmente con ellas, lo cual no es ningún delito, pues todo mundo tiene el derecho de creer en aquello que le plazca, siempre y cuando no perjudiquen a terceros. Bueno. Segundo, su agenda política puede criticarse como selectiva, siendo aquí donde hay que hacer énfasis en el primer punto, pues a sus ojos seguramente ella solo seguía aquello que convenía a los ideales de su fe. Por ello no veía mal adular, convivir y apoyar a diversos líderes con moral dudosa. Tercero, así como no buscamos atacar a ningún personaje, tampoco se le defenderá. Es entonces que en este punto vale recalcar que de las donaciones recibidas durante décadas para su movimiento, Teresa de Calcuta dio prioridad a la fundación de más de 500 conventos, lejos de centrarse en la creación de centros hospitalarios donde realmente pudiera darse una atención médica digna y no solo un cuidado paliativo a los enfermos que tanta fama le dieron. En este caso, la fe no justifica para nada permitir que se viva de la hipocresía, pues tal y como está documentado y fue reportado por fuentes que participaron en las misiones de Calcuta, los enfermos estaban en habitaciones distribuidos entre 50 o 60 personas en cada una, todos repartidos por el piso en camas, recibiendo poco menos que aspirinas para sus dolores, mientras que la madre viajaba en helicópteros y aviones privados por todo el mundo, haciendo crecer su marca y pactando con el Papa Juan Pablo II su posible beatificación por los logros políticos y económicos alcanzados. Cuarto, con respecto a su lucha en contra del aborto e incluso contra los métodos anticonceptivos, no hay mucho por decir realmente, ya que actualmente sigue siendo un tema de discusión política y social. Así que simplemente confirmamos el hecho de que su visión era de extrema derecha, sin más por agregar, al menos de momento. Pero demuestra la mentalidad de la que parten los ideales de los defensores pro vida. Ya saben, aquella de dejar que nazca el ser humano sin importar la calidad de vida y el futuro que éste pueda tener una vez llegado al mundo. Pero ese tema no está en discusión en este juzgado y tampoco era una idea propia de la religiosa, pues ella solo fue una portavoz de la Iglesia. Por tanto, apelo nuevamente a considerar el primer punto. Pues bien, en conclusión, toca el turno de decidir si Teresa de Calcuta era la santa que los medios y la Iglesia mostraron al mundo, pues no podemos acusarla de tiranía, ya que si bien su responsabilidad al cuidado de los enfermos era evidente, esta lo hacía dentro de la medida de su entendimiento. Por tanto, podría decirse que su buena fe no era falsa, solo estaba orientada de manera errónea. O si por el contrario juzgaremos a la mujer como un monstruo que solo velaba por los intereses de una de las organizaciones políticas y religiosas más importantes, como es la Iglesia Católica y su agenda, aunque también está la tercera opción, que en lo personal es mi elección favorita, la cual es que Gonja Agnes era una mujer que con la poca o mucha educación que recibió en un convento, e independientemente si fue por el llamado de Dios o del sentido común, esta buscó un cambio, y aún tratando a la gente en las condiciones en que ahora se sabe que lo hacía, esto de por sí ya es más de lo que cualquier otro crítico o defensor ha hecho por esa gente. Eso es un hecho indiscutible.
Pero el fanatismo es el peor de los males. Ciega al ser humano y no permite contemplar todos los ángulos de una verdad. Y esa verdad es que Teresa de Calcuta era un ser humano con la capacidad plena de equivocarse, errar en sus acciones, no ser del agrado de todo el mundo y con el derecho innegable de tener su propia postura e inclinaciones con respecto a sus ideales. Por ello, los insto a no caer en fanatismo, ni a favor ni en contra, pues tarde es para juzgarla. Pero estamos justo a tiempo para generar conciencia al respecto de su humanidad. Ni héroe ni villana, ni santa ni demonio. Teresa de Calcuta era un ser humano, como ustedes, como yo, con todos los matices que nos caracterizan y que a la vez nos vuelven únicos. Así pues, una vez presentado este caso, toca el turno a ustedes, miembros del jurado, darle el lugar que a su juicio deba tener en la historia este personaje. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a seguirnos en nuestras redes sociales, dejar un like y sus comentarios. Yo soy Jonas Cebes y los invito siempre a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre conocer las dos caras de la moneda. Vivan plenos, vivan bien. Esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima.